Sí. Damas y caballeros, tengan muy buenas tardes. Antes de iniciar esta charla, se informa que la asistencia se registrará mediante un formulario de Google Forms que publicaremos en esta red social culminada la exposición de hoy por un periodo de 15 minutos. Muy bien, vamos a dar inicio a la jornada de capacitación por el primer aniversario del módulo de protección del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar del Callao. En esta sesión tenemos la grata presencia de importantes autoridades a quienes presentaremos a continuación. Saludamos a la doctora Flor Guerrero Roldán, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, asimismo al doctor José Iván Sarabia Quispe, expositor el día de hoy y juez de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, a la doctora Jensi Carpio Chávez, jueza del Quinto Juzgado de Familia del Callao. De igual manera, saludamos a los señores magistrados y trabajadores de la Corte del Callao que se encuentran en la sala MIT y un especial saludo a quienes participan de este evento a través de las redes sociales. Bien, vamos a dar inicio a este programa, cediendo el uso de la palabra a la doctora Jensi Carpio Chávez, jueza del Quinto Juzgado de Familia del Callao, para que dé las palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Buenas tardes. Doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Doctor José Iván Sarabia Quispe, juez titular de familia de la Corte de Lima Este, nuestro expositor el día de hoy. Señores y señoras magistrados, servidores judiciales que hoy nos acompañan, señoras y señores que hoy nos brindan su tiempo a través de las redes de nuestra Corte. A nombre del módulo de violencia en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar, les queremos dar la más cordial bienvenida a este evento, organizado como parte de la celebración del primer aniversario de la creación de nuestro módulo. Es un gusto y un honor contar con su presencia en este evento. Lo que buscamos con este evento es acercarnos y conectarnos con la comunidad chalaca. Agradecemos a cada uno de los asistentes por permitirnos entrar a sus hogares, por conectarse con nosotros, compartiendo su tiempo en este momento que para nosotros es muy especial. Hace un año se creó el módulo de justicia integral de violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar. Iniciamos actividades en el mes de julio con los juzgados de familia a cargo de la etapa de protección. Se incorporaron el sexto y el séptimo juzgado de familia a los ya existentes en ese momento a cargo de los procesos de protección en violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar. Y posterior a ello se incorporó en funcionamiento los juzgados penales de investigación preparatoria y unipersonales a cargo de la justicia especializada en estos temas de violencia que lamentablemente son el pan de todos los días. Nos encontramos realizando como módulo nuestro mayor esfuerzo. Somos un equipo de profesionales que estamos puestos a disposición y al servicio de la población chalaca, buscando una pronta atención en los procesos que lamentablemente involucran estas acciones de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Se quiso celebrar este año de funcionamiento del módulo de una manera muy especial. Se han hecho varias actividades y dentro de ellas quisimos que se pudiera entender y comprender este proceso de violencia en contra de la mujer, que todos los días son titulares de noticias, lamentablemente, pero enfocándolo hacia la efectividad y recibiendo conocimientos de un experto en la materia. Por eso le agradecemos al doctor José Iván Sarabia Quispe que hoy nos acompañe y nos haya cedido amablemente su valioso tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos en este tema, factores de riesgo y la determinación de medidas de protección eficaces. Sabemos que esta exposición va a exceder las expectativas de los asistentes por el alto nivel de nuestro expositor, al que tengo el gusto de conocer ya en anteriores oportunidades. Nos ha acompañado en la Corte en algunos plenos donde hemos sido gratificados con sus enseñanzas. Así es que no me queda más que darles la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran enlazada con nosotros para disfrutar de esta charla. Digo disfrutar porque vamos a disfrutar de los amplios conocimientos del doctor José Iván y de alguna manera permitirá que ustedes conozcan un poco más el trabajo de este equipo que está puesto día a día y comprometido al 1000% con la comunidad chalaca. Dios.
Muchas gracias, doctora Carpio. Muy bien, a continuación tenemos la inauguración de la jornada de capacitación por el primer aniversario del módulo de protección del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra las Mujeres e integrantes de grupo familiar, a cargo de la señora doctora Flor Guerrero Roldán, presidenta de la Corte del Callao. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, bueno, ya noches prácticamente. El doctor y José Iván Sarabia Quispe, juez de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, señoras magistradas, personal administrativo y jurisdiccional, magistradas en general de toda la Corte Superior de Justicia que a través de las redes nos están viendo y escuchando. Para mí es efectivamente gratificante estas jornadas que se han implementado dentro de este primer año de aniversario del módulo de justicia integral de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Mi agradecimiento a todos los que han hecho realidad esta pequeña pero significativa celebración por este primer aniversario. Sé que han dado bastante de su parte para que esto se lleve a cabo y entre todos ellos está pues esta capacitación. Como yo al inicio de la gestión señalé, mi gestión va a estar eminentemente, ¿no?, desarrollado a través de las capacitaciones que se van a dar en las distintas áreas, en distintas materias en las cuales tomamos conocimiento nosotros día a día de las diferentes acciones legales que se interponen. Entonces, en ese sentido, mi agradecimiento al doctor por su tiempo que se está tomando para darnos esta charla. Esperamos efectivamente escucharlos atentamente. Voy a tratar de hacerlo en la medida en que hay pues otras actividades también que desarrollar. Pero mi agradecimiento a todos. Esta capacitación se da como una parte integrante de esta celebración. Ya en la mañana hemos tenido pues el concurso de dibujo, también la frase de la frase de identificación de todo el grupo de violencia familiar, y vamos a estar también, como se señaló, dando algunas instrucciones a toda la población chalaca en 2 mercados que ya seguramente se van a desarrollar. Bueno, de esta manera quiero dar por inaugurado este evento académico y mi agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Damos por inaugurado este evento. Bien, de esta manera se inaugura la jornada académica. De igual manera agradecemos la participación de la señora presidenta de la Corte del Callao en esta charla inaugural y manifestar que la doctora Guerrero tiene agendada otras actividades de carácter impostergable. No obstante, dado su compromiso con el fortalecimiento de capacidades de nuestros recursos humanos, quiso estar presente en la parte inaugural de este evento. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a ustedes, gracias al señor expositor también. Hasta luego. Bien, vamos a continuar con el programa. En esta jornada académica nos acompaña un magistrado de reconocida trayectoria profesional. Me refiero al doctor José Iván Sarabia Quispe, quien nos presenta el tema los factores de riesgo y la determinación de medidas de protección eficaces. Previamente voy a destacar los aspectos más importantes de su hoja de vida. Es juez especializado de familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, máster en Derecho de Género por la Universidad de Jaén, España. Tiene doctorado y maestría por la Universidad Nacional Federico Villarreal, posgrado en Derecho de Familia, Niñez e Infancia por la Universidad de Jaén, España. Es docente de la Academia de la Magistratura y miembro del Programa Presupuestal de Familia del Poder Judicial. Señoras y señores, damos la bienvenida al doctor José Sarabia Quispe, quien nos presenta los factores de riesgo y la determinación de medidas de protección eficaces. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Yo contento de estar el día de hoy acompañándolos y acompañándolas en este primer aniversario. Agradecer a la señora presidenta, la doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, a la doctora Yency Carpio, jueza de familia. Como bien señaló, he tenido la oportunidad de ir presencialmente a la Corte por algunos plenos, acompañado de otros fantásticos expositores, evidentemente. Gracias por sus palabras, doctora. También quiero saludar a la doctora Karen Salcedo, a quien nos une una amistad de varios años y quien tuvo la gentileza de contactarme. Yo feliz, encantado siempre de... Digamos que en mucho de lo que podemos hablar no vamos a coincidir, pero el intercambio de opiniones, los intercambios de interpretaciones de la norma es importante, ¿no? Porque de alguna forma nos mueve a analizar un poco más esta ley
que siempre digo, parece sencilla, pero en el fondo no lo es tal, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver algo al respecto. Aquellos que están conectados vía Google Meet, yo les pido que den clic a mi imagen y fijen la pantalla como pantalla principal para que puedan acompañarme con las diapositivas, ¿no? Solamente por las diapositivas, no es por mí, ¿ok? Y de esa manera voy a tratar de permitirme, si me permiten un minuto, ok, ahora sí. Bueno, les comento mientras que vamos viendo esto, que también mi módulo especializado de familia cumple un aniversario más, así que nos une a nosotros la misma fecha de aniversario. Ok, esto de la virtualidad nos ha enseñado a nosotros aprender un poco del sistema y aprender mucho de temas de informática también, así que yo no soy ajeno a eso, dado que enseño en otras instituciones, tratamos de mejorar siempre las enseñanzas. Muy bien, hoy día nos une el tema, los factores de riesgo, la determinación de las medidas de protección y cautelares para que éstas logren una eficacia. ¿Por qué me atrevo o estoy tratando de llevar esta ponencia a diferentes cortes? Porque normalmente se piensa que la ley debería modificarse, deberíamos regresar a la ley anterior y un sinfín de cosas. Yo he tenido la oportunidad de participar en varias mesas de trabajo en representación del Poder Judicial para modificaciones dentro del reglamento de la ley 30.364 y le voy a comentar de que modificar las normas en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo cuando tiene facultades no es una tarea fácil, ¿no? Yo creo que la labor más importante, y sin desmerecer la labor del legislativo, evidentemente que dar leyes es una labor muy importante, pero creo que la importancia también radica en la labor nuestra como magistrados y magistradas, porque nosotros le vamos a dar el sentido a la norma, la interpretación a la norma y cómo lo vamos a aplicar o cómo se debería aplicar, ¿correcto? Entonces, en este sentido, yo considero, al igual que otros colegas también, que la ley 30.364 es una norma bien analizada, todo tiene un porqué, hay que buscar el sentido convencional, el sentido constitucional para llegar a medidas eficaces. Y hay algo que nos marca a nosotros y se nos hace muy complicado, factores de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros somos abogados, abogadas, ¿no? No hemos estudiado en la universidad temas que tengan relacionados con factores de riesgo. Es algo que lo aprendemos nosotros con otros cursos de especialización y que esta ley nos invita. Pero no es la única ley, porque tenemos desprotección familiar, que también factores de riesgo. Vemos adolescentes en conflicto con la ley penal, que también se habla de factores de riesgo. Entonces no somos ajenos a este término, pero que es importante relacionarlos en cada ley. Digamos que en un proceso un poco más lato esperamos la información del equipo multidisciplinario o que el informe del equipo multidisciplinario o el equipo o los profesionales del equipo vayan a la audiencia para que nos expliquen oralmente. Es lo usual que se hace un proceso ordinario, pero un proceso especial como la ley 30.364 amerita que el juez domine el tema, comprenda lo que se está haciendo y la manera como se debe de analizar para que sea mucho más fácil por los plazos que establece la misma ley. ¿Ok? Entonces, este es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, vamos. Primero, tenemos que ir viendo cuál es la finalidad que cumple la ley 30, el proceso, la finalidad del proceso. Y comprender la finalidad del proceso nos va a ayudar a ver en qué punto nos encontramos, en qué punto nosotros podemos ir mejorando y cuál es nuestra participación dentro del proceso. ¿Y por qué? Porque a veces se piensa que la ley 30.364 es solamente una ley sustantiva y procesal para el aparato jurisdiccional y eso no es correcto. La ley 30.364 nos invita a la participación de muchas instituciones, no solamente el Poder Judicial es uno de ellos.
así como el Ministerio Público en la investigación penal es uno de ellos, pero tenemos que sumar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, al Ministerio del Interior por la Policía Nacional. Todas estas instituciones es parte importante de este trabajo multisectorial para lograr el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar. Si todas estas instituciones no cumplen su función de manera eficaz, la finalidad del objetivo de la erradicación va a demorar, ¿ok? No es una situación de cambiar la ley, sino de entenderla y aplicarla todas las instituciones para llegar al objetivo. Lo que vamos a hablar acá es lo que nos corresponde a nosotros como Poder Judicial, pero eso no quita que aclaremos que para que haya resultados no depende solo del Poder Judicial. Somos una parte importante, por supuesto que sí, el Tribunal Constitucional ya lo ha establecido también, pero no somos la única parte importante. Hay muchas más, porque es una política de Estado, ¿ok? Muy bien. Entonces, el proceso especial, todo el proceso, nos invita a proteger, garantizar y responder. Cuando hablamos de proteger, nosotros decimos, ok, con las medidas de protección. No. La protección empieza desde que la víctima denuncia, sea en Policía Nacional, en el Juzgado de Paz, en el Juzgado de Paz letrado donde no haya jueces especializados, en el Ministerio Público o en los Juzgados de Familia. Desde que ingresa, por eso es que se da, y yo soy un convencido y me alegra mucho de que la justicia especializada de violencia, tanto en el fuero de tutela como el penal, sea una realidad. Porque lo que se busca es que desde que el personal de seguridad, la mesa de parte, el equipo multidisciplinario, los operadores de justicia y los jueces y juezas sepan con quién es el público objetivo, o quién es el público objetivo y cómo se debe tratar al público objetivo. Y por lo tanto, la protección va desde el inicio del proceso. También se cree que la protección concluye cuando se dicta la medida de protección, y eso también es errado. La protección también se da en el Ministerio Público cuando se hace la investigación penal y en el juzgado penal cuando estamos en un proceso de sanción. También es una forma de proteger, porque la sanción eficaz, ejemplar, con las garantías del proceso, evidentemente, también busca la protección de la víctima. Tanto es así que la judicatura tiene facultades para solicitar en riesgo severo ante una flagrancia delictiva medidas de protección al juez penal. O sea, no es una cuestión exclusiva del juzgado de familia. ¿Ok? Entonces la protección, que debe ser de un modo efectivo a las víctimas, va a buscar en todo el proceso, ¿correcto?, evitar nuevos hechos de violencia y va a promover la autonomía de la víctima y la resiliencia para que la víctima confíe en el sistema de justicia, ¿ok? El problema está si es que alguien de las instituciones empieza a fallar, la protección no es integral y la función es que sea así integral, ¿ok? Garantizar la tutela estatal integral, reforzada, a todas las personas afectadas por la violencia. Y vuelvo a decir, eso involucra a todas las instituciones. Tiene que haber una respuesta inmediata, una respuesta contundente, efectiva, frente al supuesto agresor o agresora, o ya agresor o agresora, si es que hay una sanción penal, ¿correcto? Que se dicte para eso medidas de protección y cautelares restrictivas, efectivas, pero también sanciones penales eficaces y un tratamiento terapéutico diferenciado. ¿Se dan cuenta que medidas restrictivas eficaces? Fuero de tutela. Sanciones penales, fuero penal. Tratamiento terapéutico diferenciado, el INPE o el Ministerio de Salud. Y habría que ver, ¿no? O sea, y la medida, como decía, empieza desde la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo vamos en el trabajo en la Policía Nacional? ¿Cómo vamos en el trabajo en el Poder Judicial? ¿Cómo trabaja Fiscalía? ¿Cómo trabaja el Ministerio de Salud? ¿Cómo trabaja el INPE? Todo eso está funcionando. Entonces, cada institución tiene que tener
cumplir con su rol para responder dentro del proceso especial, proteger, garantizar y responder. ¿Y por qué es importante hacer el énfasis para pasar a lo demás? Porque el proceso especial es el todo, no solamente es el ámbito de tutela. ¿Ok? Muy bien, ahora ya pasamos al área del Poder Judicial, lo que nos corresponde a nosotros. ¿Ok? Dejamos de lado un poco las otras instituciones que tendrán que hacer su trabajo, vamos a centrarnos en nosotros. Cuando una persona víctima de violencia o se considera víctima de violencia solicita o interpone una denuncia, está realizando varias pretensiones autónomas. Son varias pretensiones en la denuncia. El solo hecho de ir a la comisaría y sentar una denuncia implícitamente está pidiendo varias pretensiones. La primera pretensión es la de protección, ¿no? Las medidas de protección, que va a buscar evitar que la violencia empiece a escalar. Y la finalidad de la medida de protección es mitigar el riesgo de una nueva agresión, que no vuelva a suceder un nuevo hecho. Por eso cuando yo digo, vuelve a denunciar, bueno, preocúpate porque tu medida de protección no está siendo eficaz. Porque si la finalidad es evitar el escalamiento y mitigar el riesgo, una nueva denuncia es tu propio caso, ¿correcto?, con una medida que no está funcionando. No necesariamente porque la dictaste mal. De repente la ejecución no está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Hay que ajustar ahí. Eso lo vamos a ver también el día de hoy. La otra pretensión es la cautelar. Esa cautelar, a diferencia de la medida de protección, va a necesitar otro proceso ordinario para que pueda definirse sobre el fondo de la controversia. ¿Ok? Y la pretensión cautelar tiene los requisitos, evidentemente, del Código Procesal Civil, pero adicional en los procesos de violencia tiene que estar conexa a la pretensión de protección, es decir, a que evite el escalamiento y mitigue el riesgo, porque si esa medida cautelar va distinta, no cumple la finalidad, no corresponde dictarla, tendrá que solicitarla en la vía ordinaria, en la vía correspondiente. ¿Ok? Muy bien, pero también en la misma denuncia está solicitando la pretensión de reparación del daño. La reparación del daño, a diferencia del proceso de violencia familiar que ya se derogó, en este caso va en el proceso de sanción. ¿Y por qué? ¿Por qué el juez de familia no podría dictar reparación del daño como antes sí lo hacía? Y esto es una parte importante para entender por qué es distinto y por qué nuestro trabajo es distinto a la ley de violencia familiar, que no deberíamos regresar, ¿correcto? Porque en el proceso de tutela no se ve la responsabilidad del imputado. Si no hay responsabilidad, no hay reparación del daño, porque para que haya responsabilidad tiene que acreditarse que el daño haya existido y que la persona a quien se le imputa es responsable del daño. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, en esa etapa no hay ese análisis. Si lo hay en el proceso penal, ¿correcto? Entonces, en el proceso penal, si es que se acredita el hecho, se dictará la reparación del daño, ¿ok? Y también va la pretensión punitiva, la sanción penal. Entonces, esas 4 pretensiones se ven en 2 ámbitos, el de tutela y en el de sanción. Pero nosotros tenemos que pensar, todos los que colaboran también en la Administración de Justicia, Centro de Emergencia Mujer, Defensa Pública de Víctimas y de Imputados, tenemos que saber, y los jueces y juezas de violencia, que va a haber un proceso penal. Y entonces nuestra actuación podría también perjudicar el proceso penal. No solamente la revictimización, sino también el proceso penal. Entonces, si una víctima va y quiere cambiar los hechos, ¿no? Y nosotros hacemos una suerte de fiscales, ya no de jueces y juezas de familia, sino una suerte de fiscales, vamos a tomarle la declaración. Entonces empieza a tomarle sin garantías del imputado, sin garantías. Y esa declaración puede ser tomada en cuenta por el Ministerio Público o por la Defensa Técnica. Siguen siendo medios probatorios, ¿correcto? Por eso que en el reglamento se prohíbe, no solamente por la revictimización, evidentemente es fundamental, sino que también algunas actuaciones nuestras que no nos corresponde, porque nos corresponde a nosotros analizar otros puntos que lo vamos a ver, podrían perjudicar el proceso de la investigación penal que solo le corresponde al fiscal penal
y posteriormente, si así lo considera la Fiscalía, al Poder Judicial en el ámbito penal. Y ahora que ustedes tienen, igual que Lima Este tiene y otras cortes, un sistema especializado, se van a dar cuenta porque la finalidad de este sistema especializado es que todo esté conectado, ¿no? Que todo esté interconectado. Esa es la idea final, se está trabajando en eso. Entonces, justamente, entender de que hay actuaciones que le corresponde al juez y jueza de familia y otras que le corresponde al fiscal penal, es importante establecerlo porque la víctima va por todas esas pretensiones. No todas las pretensiones se tendrán que establecer o dictar, ¿correcto? Por eso son autónomas. El hecho de que la víctima me pide medidas de protección y cautelares no significa que las voy a dar ambas. O bien doy las medidas de protección y quizás no dé las cautelares, ¿correcto? O dicte ambas. Igual sucede en el proceso penal. Quizás se dicte las medidas de protección, pero el caso en penal se puede archivar. O sea, no vincula. Igual se puede archivar en penal, pero la pretensión de tutela no necesariamente se vaya a archivar. ¿Ok? Por eso son autónomas. Antes no eran autónomas porque el artículo 23, ya derogado, establecía que sí vinculaba. Era un proceso por etapas. Ahora es un proceso por ámbitos. ¿Por qué por etapas? Porque las etapas precluyen, ¿correcto? Y al precluir, la decisión final vincula a todas las etapas anteriores, ¿correcto? Acá no, son por ámbitos paralelos, autónomos, independientes, pero interconectados. Muy bien. Ok, quedado claro esa situación, vamos a pasar a qué nos compete a cada uno de los ámbitos. El ámbito de tutela y el ámbito penal. Eso está en el Decreto Supremo 09/2019, en su artículo 7 y 6 respectivamente. Y nos dice que en el ámbito de tutela, el juez de familia solo dicta la medida de protección o cautelares y su finalidad es proteger a la víctima. No más. ¿Ok? No te vayas por más. Eso es la finalidad. En el ámbito penal sí se tiene que determinar la responsabilidad de la persona. Se fija la sanción y la reparación que corresponda. ¿Se dan cuenta? Eso está en la norma. Eso está en la norma. Entonces hay que definir bien, porque ahora que tenemos un sistema integral, tenemos que definir bien nuestras competencias, qué nos corresponde y qué le corresponde al fuero penal también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo nuestro. Ya llegamos a lo nuestro, ya estamos acá, ¿ok? En el ámbito de tutela. Lo primero que tenemos que analizar es, ¿esto es un caso de violencia de género o es un caso de violencia familiar? Perdón. O es un caso de violencia familiar. Esto es muy importante porque a diferencia de años anteriores, cuando la ley se inició y solo los casos llegaban de comisaría o llegaban del Centro de Emergencia Mujer, ahora llegan pedidos por abogados y abogadas, y aún siendo el Centro de Emergencia Mujer y de comisaría, tenemos que ya analizar a quienes realmente le corresponde el dictado de las medidas de protección y a quienes no le corresponde el dictado de las medidas de protección. Con la finalidad ¿de qué? De centrarnos en los casos que realmente, ¿no? Sí deben hacerse un seguimiento, ¿no? Y que comprende dentro del marco de protección. En ambos rubros. Y hacer este análisis, de alguna manera, por la falta de costumbre, es un poco complicado, pero esa es parte de nuestra función, empezar a hacerlo. ¿Y por qué, Iván? Porque la ley en realidad ha buscado que se dicte medidas de protección y se sancione hechos que ameritan una gravedad tal. Y vamos a ver hechos circunstanciales también que no ameritan una protección. Pero como no es usual que tengamos en el fuero de tutela las pericias psicológicas y los informes sociales o el certificado médico legal u otros documentos de periciales, y nuestro equipo multidisciplinario podría demorarse si agarramos en todos los casos, necesitamos con los medios probatorios que tenemos ir descartando
cuáles son sujetos de protección y cuáles no son sujetos de protección. Esto un poco que lo ha aclarado es que como nuestras resoluciones son autos finales y al apelarse queda en superior, no va en casación, ¿correcto? No tenemos normas de casación y tenemos resoluciones de salas, pero cada sala, si ustedes se dan cuenta, de cada corte opina de manera distinta, no tenemos una uniformidad. Los acuerdos plenarios los plenos jurisdiccionales están ayudando bastante, diría yo, pero no todo puede llegar, ¿no? a los plenos jurisdiccionales, cada año se llega. Sin embargo, en el fuero penal sí están llegando a casaciones algunos temas, sobre todo de feminicidio, y se nos aclaran algunas dudas, y el análisis de la Corte Suprema respecto a algunos delitos refiere al análisis de la ley 30.364. Entonces, claro, algunos casos de repente uno no puede compartir, ¿no? Porque el fuero de tutela es diferente al fuero penal. Ahí estamos todos de acuerdo, pero habrán algunos puntos que sí es importante tenerlos en cuenta. Ok. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué es sujeto de protección? Primero, las mujeres por sus condiciones etales, ¿correcto? Tanto en el ámbito público como en el privado. Y los integrantes del grupo familiar en contextos, señala la norma. Y ahí está la diferencia. Primero, ¿cómo determino que una mujer es víctima por su condición de tal? Si la denuncia viene porque la mujer ha sido víctima de violencia o supuestamente ha sido víctima de violencia, ¿solamente es en el ámbito familiar privado o es en el ámbito público también? ¿Correcto? Muy bien, eso vamos a esclarecerlo el día de hoy. Primero, la ley dice que tiene que haber una acción, dice, ¿no? Cuando la ley dice que tiene que haber una acción, se está refiriendo a los tipos de violencia, sean estas físicas, psicológicas, económica o patrimonial y sexual. Cualquiera de ellas, pueden haber 2 o 3 más dentro del mismo hecho, pueden haber, ¿ok? Muy bien. Tiene que realizarse en contra de una mujer o contra una mujer, ¿está bien? Pero no solamente basta que sea mujer, sino que sea por su condición de tal. Y también nos dice, puede ser esta en el ámbito privado, familiar, pero también puede ser en el ámbito público. Entonces, ¿qué está pasando? Se nos presentan denuncias de que se han insultado 2 vecinos, hermanos se han insultado, como es mujer, presentan una denuncia. Y esto, todo debería dictarse una medida de protección solamente porque es mujer, es la pregunta, ¿no? Y la clave está en comprender qué es su condición de tal y cómo llegar a establecer en el caso en concreto. El tipo penal de feminicidio, el 108B, nos dice que son contextos: violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza, cualquier forma de discriminación. Cuando dicto algunas conferencias o charlas para colegas del ámbito penal, yo siempre establezco de que esto en realidad no son, son contextos en los cuales se pueden presentar violencias contra una mujer por su condición de tal, pero no son necesariamente contextos basados en su género. ¿Ok? Entonces va a ayudar que encontremos en esas circunstancias, en estas situaciones, un caso de violencia contra la mujer por su condición de tal, pero no necesariamente son basadas en su género. Pero la solución está en la interpretación de su condición de tal. La Corte Suprema, ya en el Acuerdo Plenario 09-2019 y el Tribunal Constitucional en la sentencia 3378-2019, ya nos abre un panorama de lo que es su condición de tal. Y nos dice que hay que tener en cuenta los estereotipos de género, que son construcciones subjetivas que tiene el sujeto activo del delito, o sea, el denunciado, respecto de lo que debe cumplir una mujer dentro de su rol en la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es nosotros conocer qué roles se le ha asignado a una mujer. Porque si no sabemos qué roles se le ha asignado a una mujer, difícilmente vamos a saber cuál es el estereotipo. Entonces, esos roles que se le ha asignado a una mujer en la sociedad la discriminan. Porque no permite, y vamos a dar unos ejemplos, no permite que la mujer se desarrolle en iguales condiciones que el varón. Ejemplo,
yo puse los ojos en ti y te invité a cenar, te invité a comer, ¿correcto? Y yo considero que tú eres la mujer para mí. Cuando yo voy y me declaro, ella me dice, no, un momentito, no eres de mi agrado. No, yo busco algo mejor. Yo busco uno de la Suprema, no uno especializado, no. ¿Ok? Y esa situación en el estereotipo respecto al rol de la mujer que no tiene la autonomía de rechazar a un hombre, a un varón, que no tiene la autonomía de despreciar, ¿correcto? De que el hombre es quien decide y que tiene el dominio respecto a la mujer, no le va a permitir aceptar ese no. Ese es el estereotipo. ¿Y cuál es el rol que debe desempeñar la mujer? Obediencia al varón. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ahí es un estereotipo. Yo puedo renegar todo lo que fuera, pero si yo, al ver que ella está incumpliendo el estereotipo, o sea, el rol que yo esperaba, ella debe de cumplir, yo realizo la acción para mantenerla. Y ahí viene la frase que nos acostumbramos a, que ha sido muchas veces algo normalizado, pero evidentemente ahora ya no lo es. Si no eres mía, no serás de nadie. ¿Correcto? Entonces yo la domino a ella. Donde vaya, con quien se encuentre, ya le empiezo a acosar, a coaccionar, a hostigamiento. Ahí recién estamos en un contexto, ¿ya? Pero de violencia de género, porque ella está incumpliendo un estereotipo, ¿correcto? Que él espera. Y él acciona, puede ser matar, lesionar, insultar, humillar, ¿correcto? Violar, disminuir económicamente una acción, ¿correcto? Para mantener a la mujer dentro de ese estereotipo. Dentro de los integrantes del grupo familiar, por ejemplo, puede darse el caso de que ella quiera trabajar, porque cada vez que le pide dinero al cónyuge o al conviviente, siempre hay un problema. O tienen que terminar en la habitación, pese a que ella no quiere, solamente para tener un dinero, ¿correcto? Entonces ella quiere buscar su independencia económica y quiere trabajar. Él no se lo permite. ¿Cuál es el estereotipo? Considera de que ella debe dedicarse a las labores del hogar. El trabajo, las cosas bruscas es de los hombres. Tú dedícate al hogar, ¿correcto? Y dependerás de mí económicamente. Ella busca salir de ahí, pero él acciona sobre ella para que se mantenga en ese estereotipo. Por eso que el reglamento modificado en el Decreto Supremo 04/2019, que tuve el honor de compartir la mesa de trabajo con excelentes profesionales en representación del Poder Judicial y distintas instituciones, quisimos reflejar eso en el concepto de su condición de tal. Mira lo que dice, que es idéntico a lo que dice la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Es la acción, dice. ¿Cuál es la acción? Artículos 5 y 8, tipos de violencia, ¿ok? Pero esta acción se tiene que realizar en un contexto de violencia de género, ¿ok? Cuando hablamos de violencia de género, ¿qué estamos hablando? De imposición de estereotipos hasta el quebrantamiento de esto, ¿correcto? Entonces, esa imposición del estereotipo la va a discriminar. ¿Por qué? Porque tú, varón, sí puedes hacer ciertas cosas conforme a tu rol, pero tú, mujer, conforme a tu rol, no puedes realizar esto. Y eso es una manifestación de discriminación. Y esa manifestación de discriminación va a inhibir, eso es lo que dice la norma, estoy leyendo con ustedes, gravemente la capacidad de las mujeres de gozar los derechos y libertades en pie de igualdad. Acá hay un problema cuando se dice gravemente, ese problema lo tenemos en penal, pero siempre lo explico, o sea, es que no es que el legislador quiere decir de que tú busques que sea un hecho grave, porque siempre se busca, esto no es tan grave, pero eso es tu percepción. Lo que el legislador está diciendo, que esta situación de inhibición de la capacidad de los derechos y libertades de la mujer es grave, sea cual fuese, es grave. En los dos ejemplos, ¿qué derecho se le está limitando a esas dos mujeres? El primero, al libre desarrollo de su personalidad.
a la libertad sexual, de escoger con quién estar y con quién no estar, el cómo y el dónde tener una relación o una intimidad con alguien, ¿correcto? En la otra persona, a la libertad de escoger el trabajo, a la libertad de su independencia económica. Y es por eso que nosotros postulamos en el derecho penal y también acá en el derecho de tutela que el bien jurídico protegido es la libertad material, porque todos esos derechos que le acabo de mencionar a ustedes, y vamos a encontrar muchos más, están reconocidos en la Constitución sin discriminación de sexo. Pero en la realidad, en lo fáctico, porque en lo legal, el do iure, sí se le reconoce, pero en lo fáctico, en estos casos de violencia, no se les reconoce. Y esa situación va a generar de todas maneras una relación de dominio. Claro, yo quiero trabajar violencia, ¿correcto? Yo quiero escoger la pareja que yo desee, acoso, humillaciones, llamadas telefónicas, insultos por WhatsApp. No la deja, ¿ok? Y va a realizar un ejercicio de poder porque él va a desplegar, ¿no?, todo su poderío, porque así lo considera él, ¿no?, mediante la violencia para que se mantenga en ese estereotipo. La va a someter y la va a subordinar. Eso es lo que significa la interpretación del artículo 4, numeral 3 del reglamento de la ley 30.364. Y eso hay que tenerlo en cuenta, estimados y estimadas colegas. Pero también al momento de analizar un caso de violencia familiar, que lo dice el artículo 6 del TUO, ahora TUO de la ley, ¿no? Igual, tiene que hacer una acción, dice, ¿no? Física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, o varias juntas, contra cualquier integrante del grupo familiar. Y hasta ahí nos habíamos quedado nosotros. Ok, ¿qué pasó? Violencia física. ¿La golpeó? Sí, ok, perfecto. Él o ella, ¿no? ¿Son integrantes del grupo familiar, así como taxativamente está en el TUO? Sí, efectivamente. Ok, medidas de protección. Y en realidad no es tanto así. Y yo creo que este punto, porque yo siempre estoy en contra, podemos discrepar evidentemente, de que el simple hecho de ser circunstanciales, ¿no? O minimizar el hecho, no significa de que no se dicte una medida de protección, porque no basta que haya una afectación, porque no olvidemos que en faltas está el maltrato, lo que antes era maltrato de obra, ¿recuerdan ustedes? Ahora se llama maltrato a seca, que no es otra cosa que ante hechos reiterados de maltrato sin lesión, o sea, un certificado médico legal que diga 0 por 0 y un informe psicológico, una pericia psicológica que diga maltrato. ¿Hay afectación? No, no hay afectación, pero es maltrato. Ah, ok, eso va a faltas. Y eso también amerita protección. A veces no se me entiende mucho cuando digo eso, a veces piensan que quiero que entre todo. No, o sea, van a haber algunos hechos que no va a haber daño, pero sí en el proceso de protección y de sanción de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, pero en faltas. ¿Ok? Pero en faltas. Muy bien. Entonces, el otro análisis que para saber si estamos dentro de una violencia familiar es que esto se haya realizado en un contexto de responsabilidad, confianza o poder. ¿Ok? Responsabilidad es muy sencillo porque tendríamos que nosotros acreditar de que haya una responsabilidad legal, por ejemplo, la responsabilidad parental, padres a hijos, ¿correcto? Que haya una responsabilidad por mandato judicial, la tenencia, el régimen de visitas, cada quien en su espacio, la tenencia compartida, ¿correcto? O una resolución administrativa, el acogimiento familiar, la adopción, o por acuerdo conciliatorio que tiene calidad de sentencia. Entonces, la responsabilidad nace de un acto jurídico, de un acto legal, ¿está bien? Pero no basta que haya la responsabilidad, sino que haya el aprovechamiento, el dolo de esa responsabilidad respecto a los otros integrantes del grupo familiar, ¿ok? El poder es lo que nosotros conocemos como la simetría de poder, en la cual alguien funge de autoridad respecto a los subordinados. Y esa autoridad, la cual se hace abuso, solamente se hace la voluntad de la persona que ejerce la autoridad. Y para que no se salga de ese ámbito de violencia, para que no salga de ese ámbito de contexto, se utiliza la violencia. Ah, ¿no quieres obedecer? Yo soy la autoridad. Violencia física. Ah, ¿quieres hacer lo que se te da la gana? Yo soy la autoridad. Violencia psicológica, humillación.
¿ok? Acá yo soy la autoridad. ¿Quién distribuye? ¿Quién administra el dinero? Violencia económica. Acá se tiene relaciones sexuales conmigo, porque yo soy el que pago, el que ordena acá en la casa. Violencia sexual. ¿Se dan cuenta? Y en la asimetría de poder hay una verticalidad. Sin embargo, en la confianza no hay verticalidad y ahí se nos puede pasar una mala jugada y podemos decir, no, está consintiendo, pero hay que analizarlo. En la confianza es horizontal, no hay autoridad y subordinados, todos estamos en la misma situación, ¿correcto? El mismo nivel, pero se desarrolla una situación de confianza entre los integrantes del grupo familiar y hay un aprovechamiento de esa confianza. Se desarrollan más estos casos cuando es violencia sexual y violencia económica. Y se presenta en el sentido de que yo genero una confianza con mi hijo, vamos a suponer, soy un adulto mayor con un tipo de discapacidad, ¿no? En mi hijo respecto a mis bienes. Y en esa confianza que me ha desarrollado, él hace un abuso de eso, entonces estaríamos ante una violencia patrimonial si son sus bienes. Si es su dinero, estamos ante violencia económica, ¿ok? Entonces, y puedo aumentarlo con humillaciones, con violencia física, pero en una relación de confianza. Y siempre vamos a escuchar, yo nunca pensé que mi hijo hiciera eso, yo nunca pensé, o sea, ¿por qué? Porque ha generado una confianza. La otra situación del ejemplo es cuando por la sobrina, la ahijada, ¿no? Llega al hogar, le dice, ¿sabes qué? Fulanito de tal, quiero que te quedes con mi hija. Ella, o él también, porque puede ser un menor de edad, un varón, tiene tanta confianza en el tío, lo quiere como un padre o como un hermano, que lo abraza, lo besa, pueden ver televisión en la misma cama, en un dormitorio, ¿correcto? Sin el temor de que pase algo más allá de lo que la ley permite, ¿correcto? Sin embargo, cuando hay un aprovechamiento de tocamientos indebidos, de ver pornografía, por ejemplo, infantil, de una violación sexual, se está aprovechando de la confianza. Y son esos casos en los cuales no se denuncia inmediatamente porque siempre está el temor, ¿no? De que la víctima tiene el temor que de repente ella consintió cuando de repente no lo consintió. Si no hubo un aprovechamiento de esa situación de la confianza, o no le digas nada a alguien de los integrantes del grupo familiar, y justamente por la confianza que se ha relacionado, no dice lo que tiene que denunciar, ¿correcto? Entonces son ejemplos que se nos puede presentar. Siempre tiene que haber uno de estos dos contextos, entre varios de ellos, pero siempre tiene que haber un abuso de ellos, ¿correcto? Entonces no basta la acción, no basta que sean integrantes del grupo familiar, sino tienen que estar en el contexto. Un ejemplo para descartarlo del contexto. Primero, de violencia de género, un contexto para descartar violencia de género, ¿ok? El típico hecho de que sale la señora, yo tuve un caso, luego tengo un caso. La señora era propietaria, el vecino varón estaba construyendo y la discusión era si era una medianera o no, pues se estaba construyendo encima de la supuesta medianera. La señora aducía de que esto no era una medianera, que era su propiedad, ¿correcto? Y era aducida que era una medianera y tenía que... Se tomaron fotos, se grabaron, uno puede ver el video y se insultaron de la A hasta la Z, el señor le dijo de todo a la pobre señora que era una adulta mayor, ¿correcto? La pregunta es, ¿dónde está el contexto de violencia de género? ¿Es mujer? Sí es mujer, pero ¿dónde está el estereotipo o la imposición del estereotipo? Inclusive pudo haber violencia física también. No lo hubo en mi caso, era psicológica. ¿Puede generar un daño, una afectación? Claro, también podría generar un daño, una afectación, definitivamente que sí. Pero ¿dónde está el estereotipo? ¿Dónde está su condición de tal? ¿Dónde está la imposición del estereotipo? No está. ¿Por qué? Porque la discusión es respecto a la medianera, que es un tema patrimonial, civil, extraordinario, por decirlo de alguna manera, y que tendría que determinarlo en un proceso civil. Y la misma situación ocurre en violencia familiar. Se me presentó un caso de un señor que refirió que sus sobrinos habitaban en su domicilio, ¿correcto? Y que habían aprovechado de su confianza y se habían apoderado. Y ellos querían sacarlos del domicilio, que haya el retiro del hogar.
Y cada vez que sucedía esas discusiones, se gritaban, se insultaban, etcétera, etcétera. Entonces, en la audiencia oral se debatió el tema de los riesgos y todo lo demás, que lo vamos a ver ahora, pero también se debatió el tema de la confianza, ¿no? Entonces, la propiedad no era la propiedad como si yo hubiera accedido que vengan a visitarme, ¿correcto? Y se quedaron en mi propiedad, convivimos en mi propiedad y hay un menoscabo de eso, ¿correcto? Lo que pasó es que hubo un contrato entre los sobrinos y él de una propiedad que estaba en otra jurisdicción, que ni siquiera era la mía, que estaba en otra jurisdicción, ¿no? Y que ese contrato no lo estaban cumpliendo, no lo estaban pagando y el señor quería que se retiraran de ahí. Y entonces, ¿dónde está ahí la confianza? Ahí no hay confianza, porque hay un contrato de por medio. Cuando hay un contrato de por medio, ya no hay confianza, porque es un acuerdo entre partes y hay el incumplimiento de un acto jurídico. Eso tendría que ir también en el fuero civil, ¿no? Entonces, así vamos a encontrar algunos casos que no encaja por más que sean integrantes del grupo familiar, ¿ok? ¿Eso significa que están desprotegidos? No, pueden ir al fuero ordinario también para dictado de medidas de protección, subprefectura, gobernación, dependiendo de la jurisdicción donde se pueda encontrar. Muy bien, continuemos. Iván, si es que nosotros no determinamos la responsabilidad del imputado y tampoco determinamos qué es lo que hacemos, ¿no? En realidad, al análisis del dictado o la conclusión del dictado de la medida de protección, la judicatura está reconociendo el riesgo que corre la víctima. Y eso ya lo ha determinado el comité de la CEDAW respecto a un caso con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la judicatura respecto a Estados Unidos en el estado de ese caso tiene el mismo sistema, parecido al sistema de nosotros, porque nuestro sistema actual es un sistema por riesgos. Ese es nuestro sistema tutelar, ¿correcto? Entonces, yo dicto la medida de protección porque reconozco que esa persona tiene un riesgo de daño causado o que se va a causar o que se va a incrementar ese daño. Y por lo tanto, yo soy garante de como Estado, porque represento al Estado, soy garante de la protección que le tengo que dar. Y por eso activo el sistema de protección estatal. ¿Correcto? Entonces mi análisis tiene que ser tal para verificar si es que activo o no activo la necesidad de esta protección estatal. Y para eso tengo que identificar los factores de riesgo. Para reconocer los riesgos, tengo que identificarlos, cuáles son, ¿no? Y lo que damos como medidas de protección son órdenes de protección. Por eso tienen que cumplirse. Ordeno que se proteja, que el Estado proteja a fulano o fulana de tal, ¿no? Y para que esa orden de protección funcione, la ejecución tiene que ser adecuada y tiene que ser efectiva. Entonces, ¿qué dice nuestra ley al respecto? El artículo 30 nos dice, oiga, el objetivo de la medida de protección es asegurar la integridad personal de quien denuncia. ¿Y cómo yo evito esa integridad? Todas las víctimas, sean mujeres, sean varones, se van a encontrar en el ciclo de la violencia, que no lo voy a repetir, ustedes saben qué cosa es un ciclo de la violencia, ¿no? Tensión, violencia, luna de miel o reconciliación. Esta etapa que todos sabemos y que lo deben saber todo el sistema de justicia penal, tutelar, Policía Nacional, todos, ¿correcto? Para que sea eficaz, tiene que interrumpir ese círculo. Un chax al medio. Si yo encontré que la víctima estaba en el clima de tensión, ¿qué puedo encontrar yo en el clima de tensión? Maltrato sin lesión. Porque recién empieza el tensionamiento, uno se quiere, ¿no? Violentar, pero no puede, se siente, y entonces empieza a empujar, a jalones de cabello, a humillaciones, a insultos, que no necesariamente van a generar una afectación psicológica, cognitiva, conductual, ¿ya? Tampoco significa que sean circunstanciales, no, tiene que haber un maltrato. El nivel es de maltrato, no de hecho circunstancial, no porque ya se pasó algo circunstancial que nunca ha pasado, ya eso es un acto que amerite, ¿no? Tiene que ser, la clima de tensión tiene que ver ya con hechos de faltas, ¿no? De maltrato, reiterados, ¿correcto? Muy bien. Pero si yo no interrumpo eso, o mi medida no es eficaz, no es idónea, va a llegar al segundo nivel, que es de violencia, y ahí sí vamos a encontrar los delitos. Las afectaciones físicas, psicológicas, materiales, económicas,
¿correcto? Y sexuales, de integridad sexual de la persona quien denuncia. Pero también vamos a encontrar que la víctima se encuentra en la reconciliación o la luna de miel. Y entonces uno puede decir, entonces ahí ya no, pues ahí ya no protejo. No, porque todo lo que estamos en este sistema sabemos de que eso va a regresar. Y la atención no va a ser la misma de antes, va a ser mucho más fuerte. Y la violencia ya no va a ser con lesiones, va a ser con lesiones graves, con tentativa de parricidio, con tentativa de feminicidio, con tentativa de violencia sexual. Y va a venir la calma nuevamente. Y si no volvemos a interrumpir, la atención ya se va a convertir más tensa, más problemática, más tirada a la violencia, y la violencia se puede convertir ya en un feminicidio, un parricidio, un homicidio, qué sé yo. ¿Ok? Y ahí se acabó el ciclo de la violencia porque uno de los integrantes murió o la mujer dejó de existir. Entonces, la finalidad es interrumpir ese ciclo. ¿Cómo lo hacemos? Los factores de riesgo juegan un rol muy importante. Identificarlos, valorarlos y predecirlos es importante en el trabajo y que a veces nos cuesta a nosotros porque desconocemos. Hay distintos tipos de factores de riesgo, estimados colegas, que hay que tratar de traerlo a nuestro trabajo, porque así comprenderemos los informes del equipo multidisciplinario, sociales, los informes del Centro de Emergencia Mujer y la ficha de valoración de riesgo. ¿Ok? Yo les detallo algunos, no puedo hablar de todos por el tiempo, pero hay factores de riesgo que van a facilitar la instalación de la violencia conyugal. Si estamos ante cónyuges o convivientes, estos factores de riesgo que yo puedo advertir va a facilitar que se instale violencia en ese grupo que he detectado yo, que está en responsabilidad, confianza y poder, ¿correcto? Por ejemplo, el mayor estatus del varón sobre la mujer y el machismo. Saber de que no entrar tanto en el tema del hecho delictivo que le corresponde al fiscal, sino entrar a tallar, señora, ¿y cómo es la relación entre usted y su cónyuge? Uy, doctor, muy tensa, él la verdad que me cela mucho, no me deja, me cela mucho. ¿Le recuerda esa pregunta a usted? ¿Dónde está esa pregunta? En la ficha de valoración de riesgo. ¿Ok? ¿No? No me deja vestir adecuadamente, no me deja estar con mis familiares. ¿Dónde está esa pregunta en realidad? En la ficha de valoración de riesgo. ¿Ok? Bajo nivel educativo de la mujer, una mujer que no ha terminado la secundaria y de repente el cónyuge machista, ya tenemos un factor de riesgo, ¿no? Es quien provee del hogar. Es un factor que facilita la instalación, no necesariamente, pero puede facilitar la instalación de la violencia porque él es el que provee del hogar. ¿Ok? Historias de violencia familiar, sexual, de la niñez. ¿Por qué esto? Porque en realidad la víctima de violencia muchas veces piensa que ella es la culpable, que papá la violó y nunca se hizo justicia, ella es culpable, ¿correcto? Que tuvo un compromiso que fracasó por violencia también, piensa de que todos los compromisos que tiene fracasan por ella, por culpa de ella. ¿Se dan cuenta? Esa situación anterior, ¿no? Involucra como factor de riesgo al actual hecho. Y la pregunta es, ¿esto lo encontramos en el atestado policial? ¿Esto lo va a realizar el fiscal? El fiscal le va a interesar lo que hemos hablado antes, ¿no? El contexto, eso sí. Y probablemente el contexto, si los fiscales ya empiezan a comprender un poco más la ley, conforme la Corte Suprema ha establecido, de alguna manera nos va a ayudar a tener esos contextos en el caso. Pero los factores de riesgo no necesariamente los vamos a encontrar ahí. Así que vamos a ver qué salida nos da la ley también, porque la ley nos da alguna salida, ¿no? Y así yo les voy a dejar el material igual, el alcoholismo, la drogadicción, el estrés, la tensión psicológica, presiones familiares, las dificultades económicas también. En esta pandemia, ¿cuántos convivientes y cónyuges han perdido el trabajo? No les alcanza, también son factores de riesgo, ¿correcto? Muy bien. Factores de riesgo que facilitan la instalación del abuso sexual. Experiencias previas de abuso sexual en la niñez, en los cuidadores, padres, tíos,
¿correcto? Eso facilita otros abusos sexuales. No solamente facilita de que sea víctima nuevamente de abuso sexual, sino que esa persona también abuse sexualmente de otros integrantes del grupo familiar. ¿Correcto? Relaciones autoritarias, padres e hijos. Siempre cuando doy charlas para comunidades, para colegios, le digo, esa situación de decir, obedece a tu tío, obedece al padrastro, no opines de nada, lo que te diga tú tienes que obedecer, no es tan correcta, porque esas relaciones de autoritarias, ¿correcto? Y obedece porque él te quiere, ¿no? Perjudica y es un factor de riesgo porque puede facilitar la instalación de un abuso sexual de un niño, niña, adolescente, porque no obedece lo que dice la persona mayor, ¿no? Y considera de que es algo recíproco a lo que él o ella, como integrante de un familiar, le está facilitando, ¿ok? Entonces, tendencia de material pornográfico, de los padres, de los familiares, ¿no? Ese también es muy importante porque eso hace de que la persona pues, pueda perder los impulsos sexuales y siempre va a buscar en las personas más vulnerables, ¿no? De los integrantes del grupo familiar. Ok, muy bien. Estoy citando algunos ejemplos, ¿no? Factores de riesgo que favorecen la continuidad de la violencia familiar y sexual, ¿no? Yo se los voy a dejar, no quiero entrar mucho en detalle. Hay diferentes tipos de factores de riesgo, por ejemplo, de riesgo más exacerbación, o sea, más fuertes. Factores de riesgo que me podrían dar lugar a un riesgo severo, ¿no? Tenencia de armas. ¿Dónde está esa pregunta de tenencia de armas? En la ficha de evaluación de riesgo. Antecedentes de delincuencia, antecedentes de prisión, amenaza con usar pistola, cuchillo, cualquier tipo de arma, ¿no? Intento de estrangular, de sofocar a la víctima, abusador celoso, ¿no? Constante. Por eso que, ¿dónde está que dice de que, y cada cuánto tiempo o qué grado de celos tiene? ¿Dónde está ese nivel de celopatía, no? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuántas veces, no? Mayor a 1, mayor a 5. ¿Dónde se ve eso? ¿Para qué está la ficha de evaluación de riesgo? ¿Ok? Igual el alcoholismo, la drogadicción, las relaciones sexuales forzadas dentro del matrimonio también son situaciones, porque si uno está acostumbrado a tener relaciones forzadas y la víctima dice no, la situación puede llegar hasta el feminicidio. ¿Ok? Muy bien. También podemos dividir los factores de riesgo en individuales, ¿no? O sea, lo que le atañe a la víctima, y eso es importante porque yo puedo ver factores de la víctima personales que no involucra al agresor, ¿no? Por ejemplo, no puede manejar sus tensiones, no tiene proyecto de vida. Una mujer que tiene proyecto de vida y yo al hombre le doy, no tiene proyecto de vida, le doy al hombre retiro del hogar, necesito otras medidas de protección o cautelares, porque si no tiene proyecto de vida, va a regresar con aquella persona, así sea su agresor, ¿correcto? Va a regresar al hogar. De todas maneras. Y dice, no, es que siempre le doy retiro del hogar, pero siempre regresa, la señora le permite. Hay algo que tú no has observado como factor de riesgo y que es necesario que lo observes en tu modificación de tu medida de protección para darle esa independencia. ¿Ok? Tenemos factores de riesgo familiares. Ahí vemos ya la familia en sí, ¿no? Estereotipo de género, desigualdad entre los integrantes del grupo familiar, antecedentes de violencia, de maltrato durante la infancia de la familia. Social, ¿cómo ve la comunidad de estos hechos? Son importantes, sobre todo para aquellos que están en zonas muy alejadas. En escolar, cuando tenemos niños, niñas y adolescentes. También podemos dividir los factores de riesgo en estáticos y dinámicos. Mire todo lo que necesitamos ir conociendo más, ¿no? Y dependiendo de la situación, por ejemplo, uno estático, abusos sexuales en la infancia. Eso no va a cambiar, ya está en la persona. Los problemas que le ha podido ocasionar esos abusos sexuales en la infancia son estáticos. Con un tratamiento va a ayudar, pero queda, ¿correcto? Hechos de violencias anteriores, quebrantamiento de orden de alejamiento. O sea, tú dictaste el quebrantamiento de orden de alejamiento. Eso es un factor de riesgo. Estático porque ya lo incumplió, pero tú tienes que ver que esta persona es renuente a quebrantar la orden judicial. Los dinámicos, consumo de alcohol, porque puede cambiar, ¿correcto? Creencias erróneas sobre las relaciones sexuales, puede cambiar.
celos también, consumo de alcohol, actitudes machistas, y el cómo lo cambiamos. O sea, ¿qué medida de protección doy para que eso cambie? ¿Correcto? Y estos factores de riesgo tienen que ver con el victimario, ¿no? Para que cambie el victimario. Muy bien. ¿Qué nos dice la ley respecto a eso? Sobre los factores de riesgo. Nos dice, tú para dictar una medida de protección, el artículo 33 del TUDO, tienes que tener ciertos criterios. La ficha de evaluación de riesgo. Estimados colegas, la ficha de evaluación de riesgo es un instrumento, ya a estas alturas no podemos nosotros discrepar con la ficha de evaluación de riesgo. Es un instrumento científico. ¿Qué cosa recaba la ficha de evaluación de riesgo? Los factores de riesgo que yo someramente acabo de mencionar. Estos factores, ¿qué es lo que se ha hecho ahí? Un evento de capacitación me dijeron, doctor, ¿y quién hace esta ficha de evaluación de riesgo? ¿No? Y esta ficha de evaluación de riesgo lo realizan varios psicólogos y trabajadores sociales. Se sistematiza, se socializa. También el Poder Judicial, el Ministerio Público ha dado un informe respecto a estos. ¿Se puede perfeccionar? Claro que se puede perfeccionar, ¿correcto? Pero recaba como una suerte de estadística. Alguno dice, oye, ¿cómo sabemos que tal partido, tal candidato o candidata va a pasar a la selección? Por una estadística. Entonces se agarra tales colegios, ¿no? Se hace una sumatoria y da una conclusión. La ficha de evaluación de riesgo, por algo científica, lo que se ha hecho es factores de riesgo leve, factores de riesgo moderado, factores de riesgo severos. ¿Correcto? Entonces se ha hecho una suerte de estudio para que la sumatoria nos dé, claro, nada es perfecto, evidentemente, ¿no? Un alcance respecto a qué situación de nivel y qué factores de riesgo tenemos, justamente para evitar que el magistrado o la magistrada haga esta situación de análisis, que sí lo podemos hacer, lo vamos a ver ahora, ¿correcto? Pero para facilitar. También puede venir el informe social de nuestro equipo multidisciplinario o del Centro de Emergencia Mujer. Los informes sociales nos dicen los riesgos, pero a diferencia de la ficha de evaluación de riesgo, es un profesional de trabajo social quien realiza y emite una conclusión. ¿Ok? Iván, ¿uno descarta al otro? No. Porque los factores de riesgo que te da el informe social pueden ser complementados con los factores de riesgo que nos da la ficha. Entonces el análisis es en conjunto. ¿Qué más nos dice el artículo 33? Tiene que tener usted en cuenta los antecedentes policiales. Y por lo tanto, no puede venir un informe de policía si es que no tiene los antecedentes sociales. Y si ingresó por celeridad procesal, hay que solicitarlos por correo electrónico, por lo que fuese, por WhatsApp, por el medio más idóneo, que nos emitan una foto que sea de los antecedentes policiales que ellos tienen en su sistema. Pero también nos dice los antecedentes judiciales, de los procesos judiciales que puede tener el agresor o agresora. ¿Dónde dice eso? En los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque esos medios probatorios nos dicen a nosotros que puede denotar su peligrosidad. Oiga, acá la víctima nos dice, tengo miedo porque él quiere abusar de mí sexualmente. Ok. Antecedentes judiciales. Tiene 2 denuncias por violación sexual o 2 denuncias por tocamientos indebidos y se presume su inocencia, garantía constitucional, nadie dice lo contrario, pero denota una peligrosidad. Hay un riesgo. Que resuelva su problema, pero mientras que resuelve su problema, para mí es un factor de riesgo. ¿Ok? La relación entre la víctima y la persona denunciada. ¿Qué tipo de factor de riesgo es ese? Individual. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona la víctima con la persona denunciada? ¿Es dependiente? ¿Tiene muchos conflictos? Porque a veces vamos a ver parejas separadas, ¿no? Hay muchos conflictos. ¿Qué tipo de conflictos hay? Que no ameritan sobre el hecho del daño, ¿ah? Pueden ser conflictos que cosas que ya han sucedido anteriormente. Es un factor de riesgo. Estamos ante 2 bombas de tiempos ahí. La diferencia de edades, la relación de dependencia entre los integrantes del grupo familiar, la condición de discapacidad de la víctima,
la situación económica y social de la víctima, porque ¿qué pasa si la persona es desempleada? ¿Qué dicen los factores de riesgo que hemos visto? ¿Ah? Que, por ejemplo, la dependencia económica es un factor de riesgo, la dependencia afectiva es un factor de riesgo. Esa es la relación que tiene la víctima entre la persona que denuncia, pues, ¿correcto? ¿Qué más que hemos visto también? Perdón, pérdida de trabajo, ¿no? Posibilidades económicas. Entonces, esos son factores de riesgo. La gravedad del hecho. Ahí sí ya tenemos que ver la denuncia policial, ¿no? ¿Qué tan grave es eso? No es lo mismo una tentativa de feminicidio que unas agresiones físicas o un maltrato sin lesión. La posibilidad de nuevas agresiones. ¿Qué es lo que nos quiere decir el legislador con el artículo 33 del TUO? Estos factores de riesgos que lo estoy convirtiendo en legal pueden encontrarse con mayor frecuencia en un caso. Y eso es lo que tú te tienes que fijar. Para eso tienes que ver los medios probatorios pertinentes que tú de oficio o que las partes han presentado puedes recabar de manera inmediata, evidentemente. ¿Correcto? Pero no solamente nos dice solo eso, dice, y otros que denoten vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada. Y esos son factores de riesgo y situación o condición de vulnerabilidad. Es por eso que el 33 es un artículo que nos dice y nos invita a nosotros. ¿Qué se tiene que probar? El riesgo, la urgencia, la necesidad de la protección y el peligro de la demora. Acá no nos dice, pruebe usted la responsabilidad, pruebe usted el daño. Tanto es así que el artículo 41 del TUDO nos dice, los certificados tienen valor probatorio acerca del estado de salud físico y mental. Pero la norma en la etapa de tutela no nos dice, y eso lo ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, no son mis palabras. Para el dictado de las medidas de protección, el juzgado de familia tomará en cuenta el riesgo del cual se encuentra sometida la víctima, la necesidad de protección, así como la urgencia y el peligro en la demora. Lo dice el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Vamos ya a analizar la parte final. Entonces, esos factores de riesgo que yo analizo me va a permitir a mí dictar una medida de protección, que no es otra cosa que una actitud, una decisión tomada por el Estado vía mi representación como juez o como juezas, ¿correcto? Y con un mecanismo que va a buscar brindar apoyo y protección a las víctimas para que eso no se repita. Y tiene que haber una respuesta inmediata por parte del Estado. Entonces, las medidas de protección que yo dicto son 3 tipos de medidas de protección. Lo he dicho en otros eventos académicos. Me gustaría que las resoluciones, si es que la están haciendo así, fantástico. Si la están haciendo de manera distinta, las invito de repente a hacer este análisis en la parte resolutiva. Como yo ya identifiqué los factores de riesgo, ¿cuáles son las medidas de protección relacionadas con el presunto agresor? O sea, para él. Entonces, como somos un equipo como somos un equipo de un módulo integrado, ¿correcto? Sentémonos a trabajar. ¿Cuál podrían ser medidas de protección para el presunto, solo para el presunto agresor? Para que él sepa que estas tiene que cumplir. Y esta puede ser restrictiva o no restrictiva de derecho. ¿Correcto? Pero después tengo que dar medidas de protección relacionadas con la víctima. Para ella. Iván, ¿y qué pasa si la denuncia no se ubica quién es el responsable? ¿Se puede dictar medidas de protección? Claro, relacionadas con la víctima. ¿Ok? Estas pueden ser directas, pueden ser indirectas a otros integrantes del grupo familiar o a otras personas involucradas que también se puede dictar una medida de protección. Y algo importante, medidas de protección relacionadas al contexto de la violencia. Si tú ya determinaste que la violencia es basada en su género y ese estereotipo, ¿qué medidas vas a dar en relación para cambiar esa situación? Si tú ya viste que es un contexto de poder, hay una simetría, hay una autoridad, ¿cómo cambiamos eso? ¿Qué medidas deben de ir? Entonces va a depender de las circunstancias, porque si no cambiamos eso, la violencia va a continuar, el ciclo de la violencia va a continuar. Por eso es importante 3 tipos de medidas, o relacionadas a, ¿correcto? Muy bien. Para que la medida de protección sea idónea, tienen que ser adecuadas, oportunas, integrales y ejecutables. Son adecuadas cuando responden efectivamente a la situación de riesgo. Entonces yo hago un balance de qué riesgo tiene
y yo tengo que cubrir ese riesgo. O sea, la ficha de evaluación de riesgo no solamente para ver el nivel, sino para saber qué riesgo tiene, ¿no? Y para eso hay que sentarnos a trabajar. Estas son las fichas de evaluación de riesgo. Ok, estos son los factores de riesgo. Ok, muy bien. ¿Qué medida de protección podemos dar acá? Podemos dar acá y acá. Perfecto. Entonces tenemos un catálogo que nos va a ayudar a nosotros a actuar de manera inmediata, de manera rápida. Para que en el caso, esto que podría ser complejo, porque lo estoy tratando de hacer de lo más didáctico y disgregado, ¿no? En la práctica se nos haga así, en la audiencia oral, ¿correcto? Cuando volvamos a la normalidad, evidentemente, ¿no? En la audiencia oral se nos haga muy rápido y podamos determinar, ya, estos son factores de riesgo. Señora, explíqueme usted sobre este factor de riesgo, quiero ayudarle, me parece que es muy grave. ¿Qué está sucediendo acá? ¿No? Entonces, doctora, por esto, ya, perfecto, sí, esto me parece muy grave, ¿ok? Entonces, debe responder a la evaluación de cada caso en concreto y responder también a la situación de vulnerabilidad que se puede encontrar la víctima. Y para eso hay que tener en claro que el riesgo de la víctima no es estático, como lo hemos visto, no necesariamente. También es dinámico, pero también es dinámico la valoración. Entonces, del solo hecho de denunciar cuando el riesgo fue leve, pueden pasar muchas cosas hasta que nosotros dictemos las medidas de protección. Llegó la mitad de la familia a decirle por qué denunciaste, si a ti no te falta nada de dinero, el hecho que te quedes con tus hijos es tu responsabilidad, ¿correcto? La prohibición de que vuelva a salir de la casa, y entonces el hecho leve se convierte en uno moderado. Entonces no se puede descartar todo, ¿correcto? Evidentemente, si tenemos solo la ficha de evaluación de riesgo, solamente tenemos, bueno, trabajamos con lo que tenemos, pero se nos van a presentar casos complejos y que pueden terminar en casos muy graves, ¿correcto? Van a haber casos fáciles, casos complejos. Entonces, se tiene que valorar todos los informes, todos los medios probatorios que se presentan. Y es dinámico y por eso se nos permite a nosotros modificar, sustituir, ampliar o dejar sin efecto la medida de protección. Porque así como puede ser, hacia arriba, severo, puede ir hacia abajo, leve, o desaparecer y se deja sin efecto la medida de protección. Por lo tanto, el riesgo no es igual al resultado de la ficha de evaluación de riesgo, porque no se nos quita a nosotros, o no se nos puede quitar a nosotros, la facultad de ser la judicatura quien decida cuál es el riesgo que tiene la víctima y qué nivel tiene. La ficha es un instrumento, ayuda preliminarmente, pero si tenemos más elementos de convicción, es la judicatura quien determina el factor de riesgo. Si no, ¿para qué estamos sentados, no? Imagínense, ¿ok? Entonces, y eso va a ser independientemente si se acredita o no el daño de los informes psicológicos y médicos, porque lo que a nosotros nos interesa es el factor de riesgo y eso tiene que estar reflejado en nuestra resolución. Ok, la medida tiene que ser oportuna, porque lo que buscamos es interrumpir el ciclo de la violencia, que el ciclo de escalamiento no avance, tenemos que cortar, por eso son los plazos. Entonces va a depender del caso. Yo puedo tener un caso de control limitado, podemos decir leve, control extendido, moderado, ¿no? Control violento regular y control violento con riesgo de feminicidio. Bueno, ahí preocúpate porque lo más probable es que termine algo esto letal, fatídico, ¿correcto? Entonces tiene que ser oportuna, evitar que el riesgo escale. Si hay una denuncia nueva, hay que preocuparnos porque el ciclo de escalamiento sigue en aumento, ¿no? El riesgo está escalando y eso hay que tenerlo por memoria. El riesgo leve también tiene escalas, el moderado tiene escala y el severo también. No significa que el severo no puede llegar a un muy severo, sí puede, ¿correcto? Y la idea es evitar eso. Las medidas tienen que ser integrales. No basta dictar una medida de protección, sino tiene que ir acompañado con la medida cautelar si es que es necesaria. Si yo dicto y pensar qué va a pasar con mis medidas de protección, hay que ser una suerte de futurista también, porque si yo dicto un retiro del hogar, la pregunta sería, oye, acá tengo un factor de riesgo que la mujer es dependiente económicamente. Si yo le retiro del hogar, va a haber otros factores de riesgo que se van a activar, ¿correcto? Porque ahorita ya está bien porque él le provee alimento. Pero cuando lo retire del hogar, se va a activar un factor de riesgo. ¿Ok?
Muy bien. Él ya en otras oportunidades, que no es el caso, no es el caso que nos lleva acá, pero en otras oportunidades en las cuales yo he podido advertir del sistema integrado de justicia, ha habido denuncias de sustracción de los hijos. Entonces, si yo lo retiro del hogar y le pongo una pensión de alimento, este riesgo se activa. Porque para evitar la pensión va a sustraer a los hijos. Entonces, mejor prevengo y aclaro esa situación de una vez. ¿Se dan cuenta? No sé, me preguntaron en otra clase y me dijeron, doctor, ¿y si le dan un acogimiento familiar y el padre y la madre, porque son los agresores, ambos padres, me dijeron un ejemplo, yo ya le di acogimiento familiar a otra familia, pero esa familia, los padres van y molestan a la familia y no puede ir al colegio, y los padres van al colegio y le dicen que no, que ella no tiene autoridad, entonces estoy activando otro factor de riesgo. Entonces, ¿qué medida tengo que ir? Suspensión de la patria potestad. ¿Correcto? Y remitir a la UPE, a la Unidad de Protección Especial, para que determine esa situación. Muy bien, las medidas tienen que ser ejecutables, y esta es la parte que nos tenemos que dedicar un poquito más. Yo dicto una medida de protección, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Quién es responsable de esa ejecución? ¿Qué pasa si ese responsable no lo cumple? ¿Qué pasa si es que va a hacer retiro del hogar, pero no hay una disposición de allanamiento y de cerraje? Iván, pero en la ley está, pero pongan, conforme al artículo tal, para que el efectivo policial tenga la garantía. O sea, acá está. O sea, tú no me puedes decir, efectivo policial, que no pudiste hacer el trabajo o cumplir con la medida de protección, porque yo te di todas las garantías en la resolución. Tú has sido negligente. Y acá hay un apercibimiento respecto a tu función, ¿no? Y sobre la información que me tienes que dar. ¿Ok? Entonces es importante poner responsables. ¿Qué va a pasar con el agresor si no cumple? ¿Qué va a pasar con el efectivo policial si no cumple? ¿Qué va a pasar con la institución si no cumple? Lo otro que tenemos que ver es que no podemos dejar una medida de protección ya. A los niños lo ponemos en un albergue. ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar después? A la víctima de mujer la ponemos en una casa de refugio temporal que nos apoya muy gentilmente la Iglesia Católica. Ya tengo 10 ahí y hasta ahora no resuelvo qué va a pasar con ellas. Y la iglesia te dice, no, hasta acá nomás, porque ya tengo 10, ¿no? O sea, ¿dónde más? ¿Por cuánto tiempo se van a quedar? ¿Hay posibilidades de que de repente ella quiera regresar a su ciudad natal si que no fuese de la ciudad donde está? ¿Qué pasaría con eso? No tenemos posibilidad de enviarlo. Ahí está la medida de protección, que es de una asignación de emergencia, ¿correcto? Que lo tiene que dar él o ella. Ese dinero podría ser utilizado por una situación de emergencia para que retorne a su lugar de origen. Hay familia que puede albergarla, ayudarla, ¿correcto? Entonces te quedarás por un tiempo. ¿Cuánto? 48 horas, 72, mientras que activemos otras medidas de protección. No podemos dejar, porque si no las medidas no se ejecutan, o solamente son por algunos momentos y se queda en el limbo. Muy bien, con esto acabo y respondo algunas preguntas si cabe la posibilidad. Esto se resume en la valoración de riesgo. Valorar el riesgo, esa valoración inicial nos los da la ficha de valoración de riesgo, nos puede dar un informe social, pero también los medios probatorios que se nos puede presentar en el momento, incluyendo la entrevista de la víctima en etapa policial, incluyendo toda la investigación policial, ¿correcto? ¿Qué más? Hacemos la valoración. La valoración o la clasificación de los niveles, al entender que esto es dinámico, si bien es cierto, la ficha nos dice leve y tenemos otros elementos, es la judicatura quien va a categorizar el riesgo en su resolución final para establecer, porque a riesgo severo las medidas tienen que justificar que la medida sea más restrictiva, ¿no? Más precisas, etcétera, etcétera. Es la judicatura quien analiza el caso. Y finalmente, y muy importante, la gestión de riesgo. El juez o la jueza se encarga de activar las intervenciones institucionales, el cómo, el cuándo, el dónde, el que funcione realmente la ejecución. No se encarga de la ejecución, eso es importante, pero sí de gestionarlo y de controlarlo para que pueda funcionar. Por eso que se habla del seguimiento, ¿no? Del control de las medidas de protección. Yo entiendo que la carga es bastante, doctores y doctoras, y con eso quiero acabar, pero la ley, así como está diseñada, debe funcionar.
en la medida de que tengamos que requerir mayores logística o mayores órganos jurisdiccionales, bueno, habrá que requerirlo. Para eso tenemos nuestras instancias superiores y supremas, para que haga a su vez con el Ejecutivo y poder lograr el objetivo que se nos plantea. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia también en este evento académico. Muchísimas gracias, estoy ya no las preguntas. Muchas gracias a usted, doctor Saravia. Muy bien, entramos a la etapa de preguntas. En primer lugar, hemos revisado el Facebook de la Corte del Callao y hemos encontrado, aparte de mensajes de felicitación por la ponencia también, tenemos una consulta y voy avisando a la sala MIT, ¿no? A los integrantes de la sala MIT que vayan preparando sus preguntas para posteriormente formularlas para cuando dé el pase. Bien, a ver, doctor, la pregunta es: ¿existen instrumentos protocolizados en el Poder Judicial para la aplicación por parte de los equipos multidisciplinarios que valoren el riesgo de violencia de pareja o género que incluyan a la población LGTBIQ? Bueno, lamentablemente no. No existen estos protocolos. Deberíamos tenerlos. Sí, justo hoy día en la mañana tuve una conversación con algunos integrantes de la Comisión Nacional para ver esa posibilidad. El año pasado el problema es que la pandemia nos ha agarrado pues a todos fríos, ¿no? Pero eso no significa de que sigamos trabajando. Necesitamos, y aprovecho la pregunta, como otros países sí lo tienen, no solamente ese tipo de protocolo para el equipo multidisciplinario, sino también para poder establecer los estereotipos de género. En México, en algunos estados de México, tienen un protocolo de preguntas, o sea, para preguntar a las víctimas, para saber si estamos ante qué tipo de estereotipo de género estamos. Eso también es importante. Esperamos empezar a trabajarlo y tenerlo posteriormente. Muchas gracias por la respuesta. Bien, ya no veo que haya más preguntas dentro de la red social. Sin embargo, formulo la misma cuestión en la sala, ¿no? Si es que alguien tuviera una pregunta para nuestro invitado de hoy, por favor. Yo leo ahí algunas preguntas, ¿ah? A ver. A ver, quiero ver si todo. A ver. El doctor Humberto nos dice: ¿por qué se considera como factor de riesgo, con un valor de 4, que el ciudadano tenga trabajo estable? La numeración no es un valor, la numeración solamente es una numeración, una numeración, ¿no? Del lineamiento. Pero ¿por qué se considera o se puede considerar que la persona tenga un trabajo estable? Va a depender siempre en el contexto. O sea, nunca creamos que todas las personas que tienen un trabajo estable, digamos, va a ser un factor de riesgo, sino que al tener un trabajo estable cabe la posibilidad de que domine, ¿no?, a la víctima. Entonces habría que ver si esa estabilidad laboral influye dentro de su poder, de su asimetría de poder, porque esa es la finalidad, ¿no? Se supone que en los factores de riesgo ya hemos determinado que estamos ante un hecho de asimetría de poder, confianza o responsabilidad, y que ha habido un aprovechamiento de ello. Por eso es el primer análisis, porque si no estamos ahí, ya el resto ya no lo determinamos, porque es improcedente, ya no cabría, ¿correcto? Pero si estamos ante esa situación y el victimario tiene esa condición, pues puede haber ese aprovechamiento respecto a las decisiones. Lo que quiere decir es la estabilidad económica que tiene y lo que se impone ante ese dominio de estabilidad económica. Esa es la finalidad como factor de riesgo. Saludos, doctor Valdivia, acá a la distancia. La doctora Yesenia Cortés: ¿es válido no dictar ampliación o modificar las medidas de protección por estar en apelación a la resolución que dicta la medida de protección? Desde mi punto de vista, se puede modificar la medida de protección así esté en apelación, porque la misma norma establece de que no se suspende, va sin efecto suspensivo. Entonces, la variación de la misma puede modificarse. Ahora bien, la segunda resolución puede apelarse, evidentemente, puede apelarse. Lo otro que puede ser es que
Esperemos que no, pero si la sala declara nula, pues se tumba todo, ¿correcto? Esperemos que no, porque el reglamento, luchamos mucho para que el reglamento diga de que la sala tenga la potestad de actuar también con el mínimo formalismo, ¿no? Que es un principio para todos y todas. Muy bien. La doctora Rosela Sánchez dice, gracias doctora, gracias. La pregunta es, ¿qué implicancia tiene la ficha de evaluación de riesgo en el ámbito penal de considerarse? Miren, y esto es una apreciación personal, muchos no opinan igual que yo. Desde mi punto de vista, no es un medio probatorio la ficha de evaluación de riesgo. Los que me conocen saben que yo he sido fiscal antes de ser juez. Yo considero de que es un medio que nos ayuda en la investigación preliminar para recabar información, porque la información es muy importante, pero yo tengo que probarlo con algún otro elemento que genere convicción, porque la ficha de evaluación de riesgo es la declaración unilateral de la parte, ¿correcto? ¿No? Entonces debería haber, para mí, ¿no? Otro medio. Ahora, en algunas conversaciones con los colegas de penal y abogados, que mucho ayuda, ¿dónde influye la ficha de evaluación de riesgo? Por ejemplo, si estamos en agresiones físicas y psicológicas, el 122B, y yo he condenado al imputado, pero ustedes saben que es hasta 3 años, pero es efectiva, dice la norma, pero el acuerdo plenario 09-2019 dice que yo puedo variarla a otra que no sea privativa de libertad. Pero me dice que yo tengo que hacer un análisis de riesgo, dice. Por eso que yo señalo de que esto no es ajeno a la justicia penal. Y ahí es importante la ficha de evaluación de riesgo. ¿Dónde más es importante la ficha de evaluación de riesgo? Si yo voy a solicitar, por ejemplo, una declaración, una entrevista única como medio probatorio anticipado, ¿no? La ficha de evaluación de riesgo me puede servir para justificar que me otorguen esa medida, porque estamos ante una situación grave que puede perjudicar la declaración de la víctima en audiencia. Entonces me puede servir para eso. Y así podemos encontrar en qué puede ser útil la ficha de evaluación de riesgo como instrumento. Pero para probar el hecho, ¿no? Yo no lo veo tan viable. Algunos colegas dicen que sí, bueno, sí, va bien, pues en buena hora, ¿no? Yo no lo veo tan viable, pero sí se puede utilizar en todo punto en la cual se tenga que dar una orientación respecto al riesgo de la víctima dentro del proceso penal, sí ayuda. Ok. El doctor Humberto nos vuelve a preguntar cómo proceder si se denuncian hechos de violencia y hora más tarde la denunciante varía su declaración señalando que no hubo agresión. Buena pregunta, doctor. Refiriendo que la lesión es porque se cayó. Corresponde dictar medidas de protección por supuestos hechos de violencia sexual ocurrido hace más... Ya, bueno, vamos por la primera pregunta. La primera pregunta. La Corte Suprema ya ha establecido de que para descartar una nueva versión o amparar una nueva versión de la víctima, así como para que la versión de la víctima pueda quebrantar el principio de presunción de inocencia, hay algunos elementos, también existen elementos respecto a la retractación de la víctima. La pregunta que tenemos que sentarnos a analizar con ella es, o sea, no sobre... Señora, a ver, dígame usted, ¿por qué pasó para que usted, personalmente, qué le sucedió a usted para que ahora venga y usted cambie de versión? ¿Qué fue lo que le fluyó? Entonces puede decir, y las víctimas dicen, no, es que lo que pasa es de que sí, inicialmente fue así, ¿no? Pero en realidad yo ya conversé con él, ¿no? Y hemos arreglado las cosas. Objetivamente, ¿no? Estamos descubriendo nosotros de que realmente no es que el hecho no haya sucedido, sino que hay un factor personal de ella que quiere decirnos para que cambie la situación jurídica del imputado. La otra premisa es que qué factores externos sucedieron. Entonces, cuando nosotros conversamos sobre eso con la víctima, nos van a decir, por ejemplo, no, es que yo ya conversé con los familiares, con mi papá, con mi mamá, me han dicho que lo perdone, etcétera, etcétera. Y lo tercer elemento es que eso que está diciendo haya un mínimo de probanza. No es que se pruebe contundentemente, pero que haya un elemento que pueda decir, sí, lo que nos está diciendo es correcto para descartar.
En caso no se advierta que las justificaciones que se está refiriendo, no las justificaciones respecto de los hechos cambiados, sino para cambiar la versión, ¿no? Es importante para valorar nosotros la nueva declaración de la víctima. ¿Ok? Muy bien. Corresponde dictar medida de protección por supuestos hechos de violencia sexual ocurridos hace más de 5 años, ¿cuáles si es que comparte el mismo domicilio? Ya, bueno, vamos por partes. Si el delito no ha prescrito, evidentemente, inclusive va a pasar al fuero penal, ¿no? O sea, va a continuar, no hay prescripción al respecto y por lo tanto ameritaría dictar una medida de protección si es que está en todo el tratamiento que podemos dictarlo. ¿Cuál es la que si comparten el mismo domicilio? Dependiendo si son menores de edad, si son adultos, va a depender mucho de ello y de la gravedad del hecho y las circunstancias actuales que se presentan. Podría llegar hasta el retiro del hogar, podría llegar hasta el acogimiento, dependiendo, puede ser el agresor el padre, el padrastro, va a depender mucho de las circunstancias, pero desde mi punto de vista siempre una violación sexual son hechos graves. ¿Correcto? Muy bien. Si se denuncian hechos de violencia entre ex enamorados, solo corresponde dictarse medidas a favor de la mujer por su condición de tal o a ambos. Ok, qué interesante pregunta. Ex enamorados, ok, no son cónyuges ni convivientes, ¿correcto? Entonces no son integrantes del grupo familiar porque entiendo que tampoco tienen hijos, ¿ok? Muy bien, entonces son enamorados o ex enamorados, ¿no? ¿Ok? Ámbito público, ¿correcto? Ámbito público. Entonces, ahí la protección solo es para la mujer, no para el varón, porque es ámbito público. Ahora bien, insisto, no basta que sea mujer, no basta que sea la acción, porque puede haber sido víctima física. Tiene que analizarse el contexto. Si el contexto de esos enamorados fue realmente por imposición de estereotipos, procede. Si no fue por imposición de estereotipos, no procede. ¿Ok? Entonces hay que analizar bien el caso. Creo que ahí con el doctor Valdivia nos quedamos. Creo que había... alguien levantó la mano, no sé si fue correcto o fue mi... Sí, doctor, buenas noches. Sí, pasa que a veces, doctor, en las denuncias solamente escriben hechos de violencia, ¿no? Mas no se logra identificar si los hechos de violencia surgen a raíz del incumplimiento de un estereotipo de género. En ese sentido, ¿correspondería dictar medidas o no correspondería, ¿no? Si es que hay duda de si la violencia surge del incumplimiento de un estereotipo de género. Ok, buena pregunta, doctor Eric. ¿Cómo estás? Saludo a la distancia. Y acá viene la respuesta del millón. Ustedes saben que yo he escrito, bueno, los que hemos compartido algunas, yo he escrito un artículo en el cual para mí la prioridad era un dictado de medida de protección inaudita pars. Y va a suceder, en muchos casos vamos a dictar inaudita pars, sobre todo ahora en pandemia estamos dictando inaudita pars. Pero la importancia de la audiencia para poder establecer esos criterios. Como dije, eso no lo vamos a encontrar con las documentales que nos llegan de comisaría, no necesariamente. Lo más lógico es que cuando pase a fiscalía tenga que investigar ese tema porque ya se está viendo más en derecho penal. Pero en el fuero de tutela, lo correcto es que en la audiencia oral se pueda advertir esos hechos, ¿ok? Por eso que no nos ha tocado el tema el día de hoy, pero ¿qué se debate en una audiencia oral de violencia contra la mujer? Uno de los puntos es justamente el contexto, ¿no? Si estamos o no ante esos contextos, porque esas preguntas no lo va a hacer el efectivo policial. Y ahí es donde yo digo, pues, que deberíamos tener un protocolo, o la especialización en género, porque ¿cómo llegamos ahí, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? Entonces hay que tomar nosotros, de repente, como hay módulos integrados, yo creo que sí pueden sentarse ustedes a una mesa de trabajo y por lo menos protocolizarlo dentro de ustedes. Hay muchos modelos también de otros países también que tiene para que ayude a la labor. Pero entiendo que ese debate se puede hacer en una audiencia oral. Quizás no necesariamente con ambas partes, quizás una entrevista con la agraviada, si en caso usted tiene duda, ¿correcto? Si en caso usted tiene duda. Es lo más correcto. Y ahora que estamos en un sistema virtual, se puede hacer si es que cabe la posibilidad. Ahora, si es que hay duda, y me sucedió un caso, una pregunta de una colega, si es que hay duda y usted considera, y eso ya con los otros medios probatorios, que amerita dictar las medidas de protección, yo consideraría que podría justificarse dejando a salvo
de que la fiscalía investigue el contexto. Si la fiscalía archiva el caso porque no está el contexto, lo lógico es que cuando regrese usted tenga que archivar el caso porque no está dentro del sujeto de protección. Porque eso me pasó, me preguntaron, Iván, yo dicté una medida de protección, fiscalía lo ha archivado porque no está el contexto. Ese es el motivo. Revísalo, si tú consideras que está acorde y está consentida, o sea, es cosa decidida, corresponde archivarlo porque no es sujeto de protección. ¿Ok? Pero tú previniste, eso es lo correcto, no está mal tu trabajo, ¿correcto? Sino que la ley nos permite hacer un filtro por el tiempo que se nos da. Si está en nuestra medida pasar ese filtro, en buena hora, ¿ok? Muy bien, creo que había una pregunta más. La doctora Yesenia Cortés. Si en fiscalía se determina que no hubo afectación psicológica y el enunciado alega que el caso debe enviarse a archivo porque fiscalía se archivó el caso, ¿qué correspondería resolver? Ok, muy bien. Acá hay dos cosas muy distintas. Primero, uno tiene que tener en cuenta que el hecho de que no haya afectación no significa que no haya violencia, no haya maltrato. Lo que significa es que no hay daño o no se ha podido determinar el daño. La siguiente pregunta, lo que se debe preguntar y que también Fiscalía debería preguntarse, pero digamos que ese ha sido el razonamiento de Fiscalía, es, ¿hay maltrato? No recuerdo el artículo 444, si no me equivoco, 40, no recuerdo, ¿no? ¿Hay maltrato sin lesión? O sea, porque no hay daño, pero hay maltrato sin lesión, hay que verificar la pericia que la solicitamos o no, dependiendo, veamos. Pero si es que es sujeto de protección y usted dictó las medidas de protección, lo que cabe en realidad, según la ley, es analizar si los riesgos, porque usted reconoció que hay un riesgo, ese fue su orden, usted reconoció un riesgo, ese reconocimiento que usted realizó ya cesó, por eso la ley dice hay que citar una nueva audiencia para debatir ya no los hechos, ¿no? Ni el archivo de fiscalía, es irrelevante, sino si los factores de riesgo cesaron. ¿Por qué? Porque es dinámico. Así como fue moderado, ahora es leve, y si es leve, no. ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar que usted deje sin efecto la medida de protección, porque ya el señor ya no la va a ver, o sea, la prohibición de acercamiento ya cumplió su finalidad, porque ya no la va a ver, ¿correcto? Ya se retiró del hogar y está en un proceso de divorcio, ya su medida ha cumplido, ¿no? Su medida se está cumpliendo, entonces deja sin efecto. Cabe la finalidad que algunas medidas cumplieron su cometido y otras no, bueno, deje sin efecto algunas medidas, no todas, algunas quedarán, y de acá a 6 meses volvemos a analizar el tema. El problema de seguimiento es mucho más complejo que el dictado de la medida de protección en realidad, sino que todavía no lo hemos visto en la magnitud. Yo tuve una oportunidad, he lanzado ahí una idea, que ha estado presente algunas autoridades de la Comisión de Género, de que sería viable de que se solicite por lo menos hacer el intento, no está mal, de juzgados de ejecución, como hay en otros países, ¿no? Y que eso sea producción para que sea medible también, ¿no? Para que sea medible. Y segundo, que tengamos efectivos, así como penal tiene efectivos policiales asignados al fuero penal, también lo tenga violencia familiar, porque corresponde de alguna manera tener asignados efectivos policiales asimilados al Poder Judicial para ejecución de medidas de protección, o sea, que sea que la coordinación directa con el juez de ejecución. Es un sueño, algún día será realidad, esperemos que sí. Vamos a ver el próximo Congreso de la República que no depara, habrá que lucharlo también ahí, porque ellos son los que dan las leyes en realidad, pero no hay peor lucha la que no se hace. Ok. Bien, doctor, tenemos una última pregunta en redes sociales. Ellos consultan de qué manera podemos establecer un estereotipo de género sin caer en prejuicios personales. ¿Existen criterios? Eso es muy importante, porque así como el imputado tiene estereotipo de género, tú, yo, hombre, mujer, también hemos sido formados, por lo menos nuestra generación, hemos sido formados en un hogar machista, patriarcal, y tenemos nuestros propios estereotipos, y tenemos que cuidarnos de ello. No hay un protocolo, sin embargo, la formación nuestra tiene que dar la salida, ¿correcto? Tiene que dar la salida al caso y establecer... hay un libro de la autora Ingrid Díaz,
¿correcto? De feminicidio, un delito basado en género. Hay un capítulo en la cual ella se plantea con los otros colegas, son 3 colegas que hacen este estudio, cómo podría establecerse lo más recurrentes estereotipos que podrían establecerse, y si encaja en uno de ellos, estamos ante una imposición de estereotipo de género. Eso podría ayudar. Sin embargo, yo insisto, necesitamos una especialización. Yo he tenido que especializarme, muchos de los colegas están especializados en violencia de género. Es la única forma, llevar una maestría, llevar un diplomado, ¿no? Especializarse en la materia para que poder hacer un análisis sin que jueguen nuestros propios estereotipos, y no solamente nuestros propios estereotipos, también nuestros prejuicios y nuestra ideología religiosa, que también impide, ¿no? O sea, cómo una religión ve a una mujer, por ejemplo, ¿correcto? Y si yo profeso esa religión, está bien, es mi derecho, eso nadie me lo puede impedir. Pero si eso yo lo quiero aplicar a un caso, a una persona que busca por otro derecho, la cual no tiene nada que ver con la religión, también hay que quitarnos esos prejuicios. Nosotros estamos acá para resolver con criterio de conciencia en el marco de la ley, la Constitución y la Convención, ¿correcto? Dejando de lado nuestras propias costumbres, nuestras propias máximas de la experiencia, pero nuestras, esas hay que dejarlas. Las máximas de la experiencia científicas, acreditadas, respaldadas, es así. Pero las nuestras, las que son prejuiciosos o estereotipadas, esas hay que dejar, ¿ok? Yo quiero agradecerles a la Corte del Callao por siempre, los colegas han sido muy cordiales conmigo, felicitarlos por este primer aniversario. Hay que seguir trabajando, es un primer año, hay mucho por trabajar todavía, nos queda mucho que labrar en este camino, y sé que lo vamos a hacer bien. En el camino todos y todas nos tenemos que apoyar para cumplir con la finalidad de la ley. Pero quiero terminar remarcando, la solución de los hechos de violencia no está solo en el trabajo del Poder Judicial. Eso es importante que la población lo sepa. En la medida de que no trabajemos en la educación, no formemos nuevas familias, en la medida de que no haya un tratamiento especializado en psicología para los agresores y agresoras, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. A nosotros nos llegan los casos ya realizados. La prevención antes de está en los ministerios, está en el Ejecutivo. Y eso hay que trabajar, y esperemos que las nuevas autoridades asuman ese reto, porque es un reto muy importante. Muchísimas gracias, bendiciones colegas, felicitaciones y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a usted, doctor José Saravia Quispe. Le agradecemos por su participación a nombre de la Presidencia en este primer aniversario del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar Protección. Bien, vamos a regalar un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy, un aplauso virtual, y muchas gracias por su participación. Cuídense mucho. Hasta luego, doctora Jensi. Chao, Karen. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, doctor. Así es, solamente recordarles a los usuarios del Facebook, que se encuentran en el Facebook, que ya se activó el formulario de asistencia, el cual estará vigente hasta las 8:30 para que puedan registrar su asistencia y posterior certificación. Agradecemos a todos por su participación. Recordar que el enlace se encuentra en la reseña de la transmisión en vivo, tanto para los usuarios que están conectados en Facebook como para los que se encuentran en la sala Meet. Bueno, muchas gracias. Ha sido todo por nuestra parte. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.